¿Listo? Entonces estamos en los problemas correspondientes, en el problema de razón de cambio, clase número 14. Se bombea aire en un globo esférico a razón de 4.5 centímetros cúbicos sobre minuto. Halla la razón de cambio del radio cuando este es de 2 centímetros. Al decir 2 centímetros es un dato de longitud, pero al decir razón, quiere decir que hay un cambio y es volumétrico. ¿Sí? Entonces la forma de expresarlo es variación del volumen con respecto al tiempo igual 4.5 centímetros cúbicos sobre minuto, porque al tener cúbico la unidad, estamos hablando de un volumen. Globo esférico. Al decir globo esférico, el modelo matemático que relaciona la variación del volumen con respecto a R, que vale 2 centímetros, es el modelo volumen. Volumen igual a 4/3 de pi R al cubo. Este centímetro al cúbico le han puesto porque es la unidad que estamos denotando en el problema. Entonces, recuerden que cuando hablan de cambio de razón, están diagnosticando una razón de cambio y las razones de cambio se expresan de esta manera para estos problemas con respecto al tiempo. Le piden calcular la razón de cambio del radio. Al decir razón de cambio del radio, lo que le están solicitando es derivada de R con respecto al tiempo. Razón de cambio. Esta es la forma de expresar una razón de cambio. Lo primero que el estudiante tiene que hacer es derivar en forma implícita al modelo que relaciona a la razón de cambio del volumen con el radio de 2 centímetros. Y el modelo es el que ustedes observan, que se encuentra en el formulario que se subió a nuestra aula virtual. Ahí está. Derivamos en forma implícita. Derivada de B con respecto al tiempo. El siguiente bloque es la derivada de una potencia. La potencia por el coeficiente de la base es 4/3 de pi por la base disminuido en una potencia por la derivada de la base. Obsérvese que se está derivando en forma implícita con respecto al tiempo, y aquí no se va a poner derivada de R con respecto a dr, sino implícitamente con respecto al tiempo. Hemos derivado, ahora lo que solicitamos es observar 3 dividido para 3, aplicando la respectiva propiedad, sería 1. Entonces quedaría 4pi R al cuadrado derivada de R con respecto al tiempo. O la razón de cambio, ¿verdad? Eso es lo que están solicitando. Hacemos un despeje. El estudiante que quiere puede despejar al inicio o simplemente reemplazar y al final puede despejar. En este caso, hemos despejado el factor 4pi R cuadrado. Lo vamos a despejar. Despejar significa que no lo necesitamos aquí y la propiedad nos permite reescribirla en el denominador del otro miembro. Ahí ya tenemos despejado de R sobre dt, que es la interrogante que nos están solicitando. Luego vamos a reemplazar. 4pi se reescribe igual, es constante. 2 es el radio, y tenemos 2 centímetros elevado al cuadrado, y la variación del volumen de B sobre dt, que es 4,5. Y eso tiene que dar la variación del radio, que es lo que nos están solicitando. Ahí está, variación del radio. Realizamos las operaciones indicadas, 4,5 por 1, 4,5 dividido para 4 para pi y para 4. Entonces, al dividir esta expresión, 4,5 para 50.265, entonces tendríamos 0.89 milésimas de centímetros sobre minuto. Recuerden que estamos hablando de variación del radio, no la del volumen para que sea cúbico ni del área para que sea cuadrado. Entonces, por esa razón que las unidades, vayan recordando dichas unidades, centímetros sobre minuto. ¿Por qué minuto? Porque es una razón de cambio, y las razones de cambio son cocientes, una derivada. ¿De acuerdo? Veamos ahora la siguiente lámina.
En la siguiente lámina, el problema que les mandé a estudiar, el número 3, el radio de un círculo crece a 2 centímetros sobre minuto. Crece, hay un cambio, entonces una razón de cambio y se expresa de esa forma. Allá la razón de cambio del área. Entonces, si le dicen allá la razón del cambio del área, lo que le están solicitando es derivada de A con respecto al tiempo. ¿Cuál es el modelo matemático que relaciona a los datos? Primera opción, cuando R vale 6 centímetros, B, cuando R vale 24 centímetros. Hay dos respuestas que dar porque hay dos literales que se están solicitando. El modelo, al hablar de el radio de un círculo, este es el modelo. Siempre, por lo general, en el problema está denotado el modelo matemático del círculo. Como ustedes tienen los formularios, el área del círculo es pi por r cuadrado. Al derivarlo en forma implícita, derivada de área con respecto al tiempo va a ser igual derivada de una potencia, 2 por el coeficiente 2pi por r, la base disminuida en una potencia, derivada de la base, porque estamos hablando de la derivada de una potencia. Derivada de la base sería derivada de r con respecto al tiempo, porque es implícitamente con respecto al tiempo. Ahora sí, veamos los datos. Variación del radio, 2 centímetros sobre minuto. El radio, la primera opción A es de 6 centímetros. Reemplazamos y al reemplazar, observemos que tenemos derivada del área con respecto al tiempo. Va a ser igual a 2 pi por radio. El radio vale 6 centímetros. Y tendríamos aquí la parte de los procesos inmediatos, que sería aquí, 2 por 6, 12 y por 2, 24 pi centímetros al cuadrado por minuto. Da centímetros al cuadrado porque, observes aquí, que la razón de cambio es centímetros sobre minuto, el radio es centímetro y al multiplicarle tendríamos centímetros al cuadrado. Lo mismo que el problema número 1 y 2. Ustedes pueden dejarlo como la razón de cambio del área, la pueden dejar como 24 pi centímetros cuadrados por minuto, pero si no quieren dejarla como pi, tienen que multiplicar 3.1416 por 24 y tendrían la respuesta sin la constante pi. La opción B es cuando R vale 24 centímetros. ¿Por qué razón tenemos A y B? El A es para que ustedes observen el proceso y el B es para acentuar dicho proceso y puedan tener un aprendizaje en forma sólida. El siguiente, al ustedes observar la primera parte de la opción A, R vale 6 centímetros, con la variación del radio igual a 2 centímetros, ahora tendrían la opción B con 24, realizan la derivada implícita, está realizada, es la misma que realizaron anteriormente, luego ven los datos, veamos aquí, ven ustedes los datos y lo van a reemplazar, ¿ves? Aquí la única diferencia es que anteriormente teníamos 6, ahora tenemos 24, hacemos la parte operacional, 24 por 2, 48 y 48 por 2, 96 pi centímetros al cuadrado sobre minuto. Problema número 4. En el problema número 4, obsérvese que ahora ya tenemos una esfera, ¿ven? El radio de una esfera crece a 2 centímetros sobre minuto, allá la razón de cambio del área. Entonces tenemos que saber cuál es el modelo matemático de la esfera, el área. Entonces ustedes tienen los formularios y observan que tenemos opción A, opción B, y la razón de cambio es de 2 centímetros sobre minuto. Y esa es la forma de expresar una razón de cambio, de R sobre dt. Derivada de R con respecto a la variable t. Y podemos observar. Luego tenemos que denotar un modelo matemático que relacione a estos dos elementos. Y el problema denota que es una esfera. Vamos a nuestro formulario, vemos el área de una esfera que es 4 pi por r cuadrado, 4 pi por el radio al cuadrado. Estos centímetros cuadrados es porque la unidad está trabajando con centímetros. Derivamos en forma implícita. ¿Ve?
derivada del área con respecto al tiempo, que es lo que nos están solicitando, una razón de cambio del área. Aquí tenemos la potencia 2 por el coeficiente 4π, por la base disminuida en 1, teníamos 2, ahora tiene 1 por la derivada de la base. Reemplazamos los datos que estamos ya señalando con la opción A, y al reemplazar podríamos observar derivada de A con respecto al tiempo, o la razón de cambio del área, 2 por 4 por 6 por 2, 96 π centímetros al cuadrado. En la opción B, el estudiante puede observar que son las mismas partes operacionales, solamente cambia que el radio ahora vale 24. Al valer 24 el radio, como lo acaban aquí de observar, aquí está 24, multiplicamos y daría 384 π centímetros al cuadrado sobre minuto. Entonces, el estudiante puede observar que he explicado la primera parte del problema con la opción A, R igual 6 centímetros, y la variación de cambio del radio de la esfera de 2 centímetros sobre minuto, acentúan dicho aprendizaje con la siguiente opción, la opción B de 24. Muy bien. Problema número 5. En el problema número 5, tenemos un globo esférico se hincha a razón de 20 pies cúbicos. Hablamos de la variación de cambio del volumen. ¿Ve? Ya un problema que lo hicimos anteriormente. Cuando varía el radio en el instante en que el radio es 1 pie, opción 2 pies. Es decir, que la primera opción, trabajar con 1 pie, es para que el estudiante pueda construir aleatoriamente los procesos. 1 pie, variación de cambio 20 pies cúbicos sobre minuto. ¿Cuál es el modelo? Ya lo vieron anteriormente. El modelo del volumen de una esfera, aquí describe esfera, 4/3 de pi por r al cubo. Pies cúbicos sobre minuto es la unidad que estamos trabajando de la razón de cambio del volumen. Vamos a derivar. Derivada de una potencia, derivada de b con respecto al tiempo, va a ser igual a la potencia que vale 3. Podríamos, ahí está, 3 por 4/3 de pi r disminuido en 1, derivada de una potencia por derivada de la base, que es derivada de r con respecto al tiempo, hacen los respectivos elementos que ya hicimos en los problemas anteriores, el número 3, el número 2, y observamos que aquí, al despejar, tendríamos derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a 20 pies cúbicos sobre minuto con un radio de 1 pie. Y aquí tenemos el reemplazando, y el estudiante puede tener su respuesta al reemplazar. Mire, obsérvese. Lo que nos piden es la variación del radio, y observamos que la respuesta que nos da en este proceso es 5 sobre pi, pie sobre segundo. El estudiante puede dividir el 5 para el respectivo elemento de pi, 3.1416 o 3.15 respectivamente, y tendrá su respuesta sin la constante pi, ¿verdad? O pueden dejarle de esta forma si es que el objetivo de la pregunta es esta. Muy bien. En la opción correspondiente, aquí está la opción de 2 pies, tenemos los mismos procesos. ¿Ves? El dato es de 20 pies cúbicos sobre minuto, la razón de cambio que nos dan, calcular la razón de cambio del radio cuando el radio vale 2 pies. Observamos el modelo matemático del volumen, 4/3 de pi por el radio al cubo, derivando en forma implícita, es la derivada de una potencia, derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a la potencia 3 por el coeficiente de la base, que es 4/3 de pi, por la base disminuida en una potencia. Si tiene 3, ahora tiene 2 por la derivada de la base r, derivada de r con respecto al tiempo, porque estamos derivando de forma implícita con respecto al tiempo. Luego podemos observar que hacemos la 3 dividido para 3 aplicando la propiedad, sería 1 por el coeficiente 4pi r al cuadrado, derivada de r con respecto al tiempo, razón de cambio de r. Se despeja, y al despejar tendríamos que aplicar la propiedad
factor 4πr², la propiedad nos permite reescribirla en el otro miembro en el denominador. Al reemplazar dichos valores, la respuesta da 5/4 pies sobre segundo. Entonces, si ya entendieron la opción cuando A vale 1 pie con la misma razón de cambio del volumen, el estudiante tiene la facilidad de acentuar su aprendizaje con la opción B, 2 pies. Problema número 6. En el problema número 6, el estudiante puede observar que le solicitan hallar la razón de cambio del volumen. Entonces, ¿cómo se denota la razón de cambio del volumen? Derivada de B con respecto al tiempo. ¿Cuál es el modelo matemático del cono? Pi sobre 3r² y por h, la altura. Este es el modelo matemático que está en los formularios que están subidos en el aula virtual. Entonces, observamos que le dice opción A, 6 pulgadas, opción B, 24 pulgadas. Trabajemos con la opción A, 6 pulgadas. Pero recuerden, aquí hay una condición, h igual a 3r. La altura de ese cono tiene 3 veces el radio. El estudiante en estos problemas de razón de cambio, cuando le dan en el problema una condición, esta condición de que h es igual a 3 veces el radio, debe ser reemplazada en el modelo que relaciona a dichos elementos que intervienen en el problema, no después, porque estaría incorrecto. Esta parte que les estoy indicando debe ser recordada. ¿Sí? La condición debe ser reemplazada cuando seleccionen el modelo matemático. No es que se reemplaza después, sino antes que se derive en forma implícita. Si lo reemplazan después de derivar, incorrecto. Tienen que reemplazarlo antes de derivar de forma implícita. Obsérvese el modelo, volumen igual a pi sobre 3 r² por h. ¿Cuánto vale h? H vale 3 radios. Lo reemplazamos y ya tenemos aquí volumen igual a pi sobre 3 r² 3r. Realizamos las operaciones indicadas aquí. ¿Ve? R² por 3r, este 3 dividido para 3 daría 1 y la respuesta la observan en el siguiente lineamiento. Volumen igual a pi por r al cubo. Ya tenemos el modelo que vamos a derivar en forma implícita con la condición que nos han previsto en el problema. Esto es importantísimo que el estudiante pueda reconocer que las condiciones que se dan en el problema deben ser reemplazadas antes que se derive en forma implícita. Ahora derivamos en forma implícita, es derivada de una potencia, derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a la potencia 3 por el coeficiente pi, por la base disminuida en una potencia por la derivada de la base. La condición están aquí. El radio es de 6 pulgadas, opción A, aquí está, y la variación de cambio del radio es 2 pulgadas sobre minuto. Al reemplazarle, obsérvese que tendríamos reemplazado el 6, reemplazado el 2 y el 3, sería 6 al cuadrado, 36 por 2, 72, y 72 por 3 sería 216 pi pulgadas al cúbico sobre minuto. La opción B es para que el estudiante, habiendo construido el conocimiento en la opción A, ahora se prevea en forma fácil la parte de los procesos. Tenemos el volumen, reemplazamos la condición, luego tenemos que B igual a pi por radio elevado al cubo, derivamos en forma implícita, reemplazamos los datos que hemos obtenido de la variación del radio de 2 pulgadas, y ahora la condición, el radio vale 24 pulgadas. Y la respuesta daría 216 pi pulgadas al cubo sobre minuto. Entonces podríamos observar. Veamos el problema número 7.
Aquí está el problema, señores. Sobre un montón cónico cae arena a razón de 10 pies sobre pies cúbicos, ¿verdad? Aquí es pies cúbicos sobre minuto. El diámetro de la base del cono es aproximadamente 3 veces su altura. ¿A qué ritmo está cambiando la altura del montón cuando su altura es de 15 pies? Entonces, este es igual al problema que tienen en el examen. Aquí está para que ustedes lo puedan realizar. Y ustedes dirán, ¿cómo sabemos si está correcto o no está correcto? Si ustedes analizan la siguiente lámina, el ejemplo, este problema ya está realizado. Pero no lo vean, primero intenten realizarlo, pasen el PowerPoint que es en aquí estacionado, revisen lo anterior, pero menos lo que sigue, para que se cuestionen y puedan ustedes tener un aprendizaje que permita construir lo anterior en forma correcta. Cuestiónense, realicen el problema y luego podrán ver los procesos indicados que se deben dar para este problema. En el examen está el mismo problema, pero no con los mismos datos. ¿De acuerdo? Señores, hasta ahí está esta parte. Comencemos ahora con la siguiente. Veamos ahora, ahí tenemos, señores, la siguiente parte. La aplicación de la derivada. Ya lo hicimos con razón de cambio. Hemos hecho hasta aquí varios ejemplos que ustedes los tienen previstos en el PowerPoint que está subido en el aula virtual. Hicimos la aplicación de la derivada para hallar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Recuerden que la recta tangente y la recta normal son rectas que están con sus pendientes inversas con signo cambiado, son perpendiculares. La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Entonces, por esa razón que cumplen la condición de pendiente, pero de forma perpendicular. Son con signos inversas con signos cambiados. En cambio, cuando cumplen la condición de paralelismo, son iguales. Muy bien, en esta siguiente parte, el estudiante, al aplicar las derivadas, será capaz de definir para una función valores críticos, función creciente en un intervalo, función decreciente, valores máximos y mínimos. Al decir valores máximos y mínimos, estamos hablando de valores extremos, acorde al examen que le dicen hallar los valores extremos. Al decirle hallar los valores extremos, lo que le están solicitando es que usted diagnostique o halle o determine los valores máximos o los valores mínimos. Utilizar la primera derivada para determinar si una función es creciente o decreciente. En este momento, al leer lo que ustedes deben llegar a este resultado de aprendizaje, anteriormente en los diferentes bloques se les fue dando una idea clara de todos estos temas para cuando lo vean la parte conceptual esté dentro de lo previsto para que puedan comprender la literatura de los problemas. Enunciar el criterio de la primera derivada para encontrar valores extremos o valores máximos y mínimos de una función. Enunciar y aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos de una función. Definir para una función f de x puntos de inflexión, concavidad hacia arriba en un intervalo. La concavidad hacia arriba es una parte de hueco o vacío cuando la gráfica está sobre la tangente. Y cuando la gráfica está bajo la tangente, tenemos la concavidad hacia abajo. Ese hueco hablemos de una analogía, ya lo verán posteriormente en esta clase, al respecto de las concavidades. Utilizando la segunda derivada, ¿qué es lo que deben saber ustedes? Punto de inflexión. Intervalo donde f de x cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Dada una función determinar los intervalos de crecimiento y crecimiento, los valores críticos, máximo y mínimo, es decir, valores extremos, los puntos de inflexión, en qué intervalo es cóncava hacia arriba y en qué intervalo es cóncava hacia abajo, realizar el bosquejo de la gráfica y resolver problemas de optimización que
están puestos en el bloque número 8. Hay dos problemas que son los más sencillos que pude haber puesto para ese bloque. Muy bien, ahora veamos esta parte. Veamos aquí, señores, cuando tenemos una gráfica, podemos observar crecimiento de la función. Llegan a un punto máximo o a un valor extremo. Va creciendo y llegan a un valor extremo. Ese valor extremo se llama máximo cuando va creciendo. Crece y luego decrece. Decrece tanto que llega a un valor extremo llamado mínimo. Sigue creciendo y llega a un valor extremo llamado máximo. Y de esa forma, el lugar donde tenemos el valor extremo máximo, aquí lo vemos, a eso llamamos un punto crítico, donde tenemos el valor mínimo, ¿ve? Para hallar un valor mínimo, la función tiene que decrecer y crecer. El crecimiento se toma como signo positivo, creciendo, ¿ve? Decreciendo con signo negativo. Entonces, cuando la función hay que hallar un valor o hay que determinar un valor extremo llamado máximo, la función debe crecer con signo más y decrecer. Cuando tenemos un valor mínimo, un valor extremo mínimo, la función está decreciendo y creciendo. Y los puntos referenciales de su ordenada, A, B, C, D o otros valores de la abscisa, se llaman puntos críticos. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Cuestiónese, es el lugar de la abscisa donde se puede observar un valor extremo, ¿sí? Sea máximo o sea mínimo. Ahí está diagnosticado, es el punto de observación, punto crítico. Algo está sucediendo. Un punto crítico, tenemos una abscisa y tenemos una ordenada. A, función de A, y ya tenemos Y, función de A será Y. Tenemos X y Y. En X y Y está un punto crítico. Obsérvese ahora la parte de las concavidades. ¿Sí? Se puede. Recta tangente. Aquí tenemos una recta tangente. Cuando la curva está bajo la recta tangente, entonces es cóncava hacia abajo. Ir en este hueco es una analogía, este vacío. Eso sí es una concavidad hacia abajo. Y cuando la gráfica está sobre la recta tangente, ¿sí? Hemos hecho una gráfica de unas rectas tangentes. Si la gráfica está sobre la recta tangente, la concavidad ahí está hacia arriba. Pueden observar. Ese proceso de valor extremo máximo a valor extremo mínimo, o la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba, detecta un punto de inflexión. Pero recuerden, siempre tiene que existir la concavidad hacia abajo o hacia arriba o hacia abajo, para que exista un punto de inflexión. Tiene que existir esto. Si no hay estos valores extremos o estas concavidades hacia abajo y hacia arriba, o podemos comenzar con una hacia arriba o una hacia abajo, entonces esta es la forma de diagnosticar que hay un punto de inflexión. Un punto donde el valor extremo máximo cambia a valor extremo mínimo. Ese punto de transición se llama punto de inflexión. Aquí tenemos punto de inflexión. Veamos ahora los talleres que están propuestos para este documento. Entonces estamos ya en el taller tenemos el número 10, que es función logarítmica, que fue explicada, y funciones exponenciales, y funciones trigonométricas inversas. Ese es el taller número 10. Del taller número 11, ahí tiene el taller número 11. ¿Ven? Tienen ustedes los problemas de optimización, que de aquí se ha escogido uno. ¿Cuál se ha escogido? El número 2, hallar el volumen de una caja abierta. Por supuesto que en vez de trabajar con 20, puedo trabajar con otro valor, pero es el mismo problema. He escogido señor. Muy bien, que se los explicaré posteriormente. Ahora, para las siguientes funciones que aparecen, encontrar valor crítico, intervalos donde f de x creciente o decreciente, puntos de inflexión, intervalos donde f de x es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, valores máximos y mínimos. Entonces lo que le están solicitando son valores extremos.
le están solicitando valores extremos. Aquí, donde dice esta partecita de aquí, están solicitando ¿qué cosa, señores? Valores extremos. Valor extremo es lo que le están solicitando. Ahí está, eso le están solicitando. ¿De cuáles? Ahí le ponen varias funciones. Por supuesto que usted escogerá de aquí, porque son 5 como mínimo que deben enviar. Ustedes escogerán aquí, problema 1, 2, 3 problemas, lo que ustedes desean escoger de estos problemas. Como solamente existe hasta ahí, señores, porque este sería el 12, este ya es el último, el último taller que estoy explicando. Como son 5, escogerían 3 y 2 problemas serían 5. Como mínimo deben enviar 5 ejemplos. Aquí están las funciones que ustedes deben estudiar. Muy bien. Hablemos de esta que está aquí, x cuadrado más x menos 5x. Vamos a nuestra pizarra. X cuadrado más 5x menos 5. Vamos a nuestra pizarra. Entonces, observamos entonces, la función que vamos a hacer el estudio es x cuadrado menos ¿cuántos, señores? Ahí vamos a ver el taller. Estamos en el taller, x cuadrado más x menos 5x. X cuadrado más x menos 5. Ahí está. Vamos a hallar los valores extremos. Para hallar los valores extremos, mande, Más X. ya más x, listo. Listo, ahí está más x. Ahora, aquí se vamos a ir un poquito despacio y vamos a cubrir nuestra clase lo más despacio posible para que puedan ustedes comprender. Para hallar estos valores extremos, lo que van a hallar es valor extremo máximo, que se denota de esta forma, eso es lo que le piden hallar, y el valor mínimo, que le hemos llamado valores extremos, ¿verdad? Eso es lo que le piden hallar ustedes. Y para esto existen dos criterios, el de la primera derivada y de la segunda derivada. Correcto. Vamos a hallar el criterio de la primera derivada. Entonces aquí ponemos primer criterio. Primer criterio. ¿Qué implica el primer criterio? Primera derivada. ¿Listo? La primera derivada es el primer criterio. Si el primer criterio es la primera derivada, el estudiante va a tener 1.1 que derivar hacer la primera derivada. Entonces, presenta facilidad. Estos ejemplos, por lo general, señores, presentan facilidad. Esperemos terminarlo haciéndolo también en MATLAB, que también permite bastante facilidad. Primer derivada. Ya el estudiante en este momento tiene que saber derivar y presenta tanta facilidad que la respuesta será ¿cuánto? 2x más 1. Ahí está la primera derivada. 1.2. La primera derivada usted le iguala a 0. Primera derivada igual a 0. Ahí está. 1.3. La primera derivada es 2x más 1 igual a 0.
Recuerden que si la función era x cuadrado más x menos 1, al derivar tenemos la derivada de una potencia que sería 2, o el coeficiente que es de la base que sería 1, sería 2x disminuido en una potencia, si tiene 2 ahora sería 1. La derivada de x es derivada de x con respecto a de x, 1. Derivada de 5, 0. Por eso que la respuesta da 2x más 1, la primera derivada. Nuestro siguiente paso es esa derivada igual a 0. Estamos aplicando el criterio de la primera derivada. Vamos a ponerle ahí el puntito. Igualamos a 0. 2x más 1 la igualamos a 0. 1.4. ¿Qué hacemos después? Vamos a hallar un valor correspondiente. Entonces, este es el valor extremo que vamos a hallar llamado máximo o llamado mínimo. Entonces vamos a realizar el proceso y ¿qué es lo que tenemos? 2x. Aquí vamos a ver borrador, se comenzó a diagnosticar. 2x va a ser igual a menos 1. ¿Ve? Ya tenemos ahí, el siguiente proceso va a ser igual que x va a ser igual a menos 1 sobre 2. Es decir, que x vale medio. Y podemos observar que x vale medio. ¿Ve? Ya tenemos un valor x igual menos medio. ¿Qué hacemos con este valor? Con este valor le vamos a dar valores extremos, los más cercanos posibles. Aquí le vamos a dar valores extremos. Si estamos hallando, este es un valor extremo, pero no sabemos si será máximo o será mínimo. ¿Cómo detectamos con el primer criterio si será valor máximo o será un valor extremo, valor mínimo? A este valor extremo que hemos hallado, que es el de la abscisa, le vamos a dar valor extremo cercano, o también llamado valores locales. A estos valores extremos también le llaman valor local, porque está localizando a local. Entonces, este valor le vamos a diagnosticar el más cercano. Y tenemos nuestra recta numérica. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos el 1. Aquí tenemos el menos 1. Ahí podemos nosotros observar. Y le damos de medio. ¿Dónde está el valor de medio? Aquí, ¿ves? Si este vale menos 1, el medio estaría aquí. Ahí estaría en la recta numérica. Ahí estaría en menos medio. Entonces le damos valores cercanos. ¿Cuál sería el valor cercano? El menor. Porque primero se escribe el menor. El menor será menos 1. El más cercano, si no usted le pone el más cercano, y el otro será el 0. Ahí están los más cercanos. Siempre los más cercanos. Si ustedes ven que no le da un signo correspondiente al más cercano, entonces usted se acerca más. Se acerca más. Le da un cuarto tal vez. Bueno, dependiendo. A veces los estudiantes trabajando con decimales se les complica la vida. Muy bien, señores. Observemos aquí. Ahora, con este valor, vamos a la primera derivada. Aquí. Y vamos a escribir función de la primera derivada que han hallado en función de menos 1. Listo. Y acá lo hacen con función prima de 0, con ese valor que usted ha hallado el más cercano, según usted. Igual. Si usted ve la primera derivada, que es 2x, al reemplazarle con menos 1, le va a dar menos 1 menos 2 más 1 será, ¿cuánto le va a dar aquí?
menos 1. Estoy equivocado, ustedes, alguien me corrige, menos 1. Este menos 1 lo hace, ustedes ya vieron parte funcional, hicieron problemas de parte funcional. Por eso trabajamos con eso, para que ustedes cuando estén aquí no tengan ningún tropiezo. Les dé facilidades. Sus estadios mentales, cuando evocan el problema, se interrogan y va a buscar en su base de datos si hay esos elementos. Y encontrarán. Aquel que no ha estudiado va a tener una confusión, es decir, que no puede entender. Esa es la forma de construir el conocimiento. Muy bien, señores, ya tenemos que al reemplazar menos 1 aquí será menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Al reemplazar el 0, tendríamos que esto vale ¿cuánto? Más 1. Ahí ya está. Esta forma de observar, entonces vamos a observar que aquí da signo menos. Al dar signo menos, la función está decreciendo. ¿Sí? Decrece. ¿Cuándo? Y cuando da signo más, la función está crece. Y ustedes vieron en la gráfica anterior, ahí, que cuando la función crece y decrece, es decir, con signo más y el decrecimiento con signo menos, entonces hay un punto máximo. Cuando decrece y crece, entonces estamos en un valor mínimo. Cuestiónense. ¿Ve? Por eso expliqué esta gráfica para que le puedan entender. Ahora ustedes cuestionense acá. Signo menos es decrecer, signo más es crecer. Entonces está de menos a más, está decreciendo y está creciendo. Decrece y crece. Entonces detecta un valor mínimo. El valor extremo determinado como menos X es un valor mínimo. Esto lo está detectando, ¿verdad? Aquí detecta que es un valor mínimo. Pero ¿cuánto vale el valor mínimo? Menos 1/2 en X. Listo, pero no sabemos cuánto vale Y. Entonces, para hacer Y, 1.5, el estudiante detecta la función original. Aquí está la función original. Función de menos medio es igual a menos medio elevado al cuadrado, ¿verdad? Más menos medio menos 5, ¿verdad? Aquí voy a reemplazar en la función original. Y si algún estudiante con su calculadora puede hacerme esta operación, aquí será menos por más, sería menos medio, y acá tendríamos 1/2 al cuadrado, sería 1/4. 1/4 menos medio será ahí. ¿Cuál es la respuesta, señores, aquí? Alguien se haga en su calculadora, por favor, y dígame, por favor. Sí. 19/4, hija. Ya, 19/4, gracias, señor Chávez. 19/4. Ahí está, ahora sí ya tenemos, ¿ves? 19/4. Entonces aquí le vamos a reemplazar 19/4. Listo. Y ese será el valor mínimo. Ahora nos interesaría que el estudiante pueda hacer su gráfica. ¿Sí? Nos interesa que el estudiante vaya a hacer su gráfica. Entonces podríamos nosotros aplicar MATLAB o aplicar GeoGebra para hacer la gráfica correspondiente. Y ya tenemos los valores, ya tenemos cuando el intervalo donde crece, el intervalo donde crece, donde decrece, tenemos el valor mínimo que es el valor extremo. Valor extremo. Le vamos a poner aquí una vez, valor extremo.
Entonces podríamos observar que ya hemos alcanzado algo de los resultados de aprendizaje de esta clase. Ese es el primer criterio. Hablemos ahora del segundo criterio. Entonces, ¿para qué va a servir el segundo criterio? Veamos entonces aquí 2, segundo criterio. Perdón por la interrupción, corréjale. Es menos 21 cuartos. Aquí es menos 21,4. Señor Chávez, ¿qué pasó ahí? ¿Está de acuerdo? Ya, gracias. 21 cuartos. Sí, ¿está de acuerdo el que él me dijo, el señor Chávez? ¿Están de acuerdo? Póngale menos. ¿Ya listo? $21,4, señores. Hemos corregido eso. En el segundo criterio, ahí está el segundo criterio. En el segundo criterio, el estudiante va a tener la misma función, pero aplicando en forma un poquito más rápido. Digamos que la analogía puede ser eso, ¿verdad? El estudiante tiene que darse cuenta que para los problemas de optimización, por lo general, se aplica el segundo criterio, porque es más rápido. El primer criterio tienen que hallar cuando la función decrece o cuando la función crece. Cuando decrece es menos y cuando crece es más. El signo de menos a más es un valor mínimo. El signo de más a menos es un valor máximo. Aquí ese es el criterio. Y cuando tiene menos y menos, la función no hay valor extremo porque la función es constante, es una recta. Eso es lo que se detecta en el primer criterio. Saquen sus conclusiones del primer criterio. Es decir, para la próxima clase, el estudiante tiene que tener diagnosticado. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos de este primer criterio? Segunda consulta que les envío, no para que me las envíen a mí, simplemente para que ustedes se cuestionen. ¿Para qué sirve la tercera derivada? La primera derivada sirve para hallar valores extremos. Y el segundo criterio, tenemos la segunda derivada. Ahora yo quiero preguntarles sobre ¿para qué sirve la tercera derivada? Vayan a internet, a los libros y consulten eso, señores, por favor, y cuestionense al respecto. X cuadrado más X menos 5. Ahí está. 2.2. El estudiante ahora halla su primer derivada o determina su primer derivada. Ahí está. Son fáciles. Por simple inspección vamos a poder obtenerla. Y tendríamos 2x más 1. Ahí está la primera derivada. Más 1. Eso ya lo hicimos anteriormente. 2.3. El estudiante ahora halla su segunda derivada. Por eso se llama el criterio de la segunda derivada, porque hay que hallar la segunda derivada. Ahí está la segunda derivada. Y la segunda derivada va a ser igual, ¿cuánto, señores? Derivada de 2x, derivada de 2. Perdón, 2 por la derivada de x1 y derivada de 1, 0. Entonces va a salir 2. 2. Ahí tiene. Segunda derivada 2. De la primera derivada, vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. 2.4. Primer derivada, usted le iguala a 0, que ya lo hicimos anteriormente. Entonces, determinamos que 2x
más 1 igual 0. ¿Ves? Entonces, X es igual a menos medio, que lo llamamos anteriormente. Ahí está. Ahora, en el paso 2.5, para aplicar este criterio, el estudiante va a reemplazar en la segunda derivada el valor que está aquí. Función prima segunda en función de menos medio. Automáticamente usted va a reemplazar ese valor hallado. Al reemplazar, usted sabe que da 2, no tiene variable. Entonces, la respuesta da 2. Pues no tiene cómo reemplazar, pero prescríbase de este signo más. Eso nos interesa, ese signo, más. Si al reemplazar el valor extremo, ahí, al reemplazar este valor extremo que hemos hallado, o los valores extremos que hayamos hallado, ¿ves? O los valores extremos que hayamos determinado, lo va usted a reemplazar en la segunda derivada. Si sale más, implica que es un valor mínimo. Valor mínimo, ¿ves? Y si sale menos, implica que es un valor máximo. Inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia? Que usted no haya estos procesos de decrecer y crecer, sino que automáticamente ya sabe que este menos medio, 2.6, que el valor mínimo que hemos hallado, ya sabemos que es mínimo, es igual a menos medio, y reemplazando 2.7, reemplazando en la segunda derivada, en la función original, función menos medio, usted sabe que esto dio menos, ahí hubo la equivocación, menos 21 cuartos. ¿Verdad? Entonces, el valor mínimo, vamos aquí a detectar, vamos a borrar esta partecita de ahí, y podemos observar menos 21 cuartos. ¿Ve? Y mire que es un poquito más corto, ¿verdad? Primer derivada, segunda derivada, la igualamos a 0, la primera derivada para hallar los valores extremos. Ese valor extremo encontrado automáticamente lo reemplaza en la segunda derivada y va a dar el signo más indica valor mínimo y el signo menos indica valor máximo. Ese valor extremo lo vamos a reemplazar en la función original para determinar el valor de y. Ya tenemos el punto correspondiente. Vamos a ver unas conclusiones aquí, es necesario. Siempre en las matemáticas no quedan en simple conjuntura. Una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Que el primer criterio implica, ¿sí?, valor extremo. Para hallar ese valor extremo, un valor extremo máximo, la función va con signo más y signo menos, ¿verdad? Con los valores extremos. Y cuando el estudiante tenga un valor extremo mínimo, la función va de menos a más. Al decir más es que crece, al decir menos es que decrece, al decir menos decrece y al decir más crece. Entonces, eso determina un valor máximo o un valor mínimo, el crecer o el decrecer. Crece, decrece. Habíamos visto al comienzo, crece, decrece, valor extremo máximo. Decrece y crece,
valor extremo mínimo. Por eso se explicó esto al comienzo. Muy bien. Y luego reemplazamos ese valor encontrado aquí, primer criterio, valor máximo, valor mínimo, al valor extremo, ¿verdad? Al valor encontrado. Si encontramos X igual a A, entonces le damos aquí valores correspondientes, ¿verdad? Valor, siempre aquí va a ser el valor menor y aquí va a ser el valor mayor. Vamos a reescribirle valor menor, aquí va a ser el valor menor y aquí va a ser el valor mayor. Los más cercanos, cuando para hallar estos valores. En el segundo criterio, que hay que hallar en el segundo criterio, por supuesto que aquí cuando da más y más, la función no está ni creciendo ni decreciendo, es una función constante, ¿verdad? Puede ser que le dé más y más. Entonces, la función simplemente está creciendo, no hay un decrecimiento. Entonces, no determina ni un máximo ni un mínimo. No hay ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Cuando sea aquí, vamos a poner más y más. ¿Qué implica cuando está más? Entonces, es diferente de máximo y mínimo. Y cuando la función es menos y menos, igual. Diferente de máximo y mínimo. O sea, no hay, es una función constante. En el segundo criterio, entonces el estudiante debe hallar la primer derivada, ¿ve? Debe hallar la segunda derivada, hallar la segunda derivada, entonces halla su valor extremo, por ejemplo A, y este A lo va a reemplazar en la segunda derivada, ahí. ¿Sí? Implica que la función prima segunda lo va a hacer en función del valor determinado A. ¿Ve? Si sale más, entonces tendremos un valor mínimo. Y si sale un valor menos, tenemos un valor máximo. Y luego vamos a la primera derivada, a la función original, la ponemos en función de A y tenemos el valor de Y, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el valor correspondiente. Muy bien, señores. Continuamos en la próxima clase.